Buen día, distinguidos amigos, caballeros, invitados. Doctor Felipe Urbano de Lara, doctor Rafael Ollarte, señor economista Ramiro Crespo. Aquí me han ubicado. Primero quería referirme a algo que está en las redes. No sé, que busca un comedido que está reprisando alabanzas de un discurso de ACFU, del señor presidente de la República en beneficio de este servidor. Y no sé qué se esté buscando con aquello que se reitera permanentemente, pero en vez de hacer un favor, pueden estar construyendo un daño. Y ustedes lo conocen, así es que evítenle al medio de comunicación que representa y a este servidor cualquier circunstancia mal entendida o mal interpretada por algunos funcionarios del entorno del señor presidente de la República. Nosotros, con respecto a esa circunstancia, en familia y en entorno de compañeros, que trabajamos muy cohesionados, en conocimiento de todos los episodios que circundan en torno a la radio, su porvenir y su pasado, en fin, no tenemos nada que ver con esta transmisión de unas expresiones del señor presidente de la República muy amables con este medio de comunicación. Bueno, el triste y doloroso terremoto que golpeó al Ecuador este sábado, en horas de la noche, se produjo apenas 5 días después de que el Fondo Monetario Internacional provocara un temblor de expectativas económicas con su estimación de que la economía ecuatoriana iba a decrecer en 4,5% en el 2016, o sea, en este año, y 4,3% en el próximo. Entonces, este es lo que llaman el batacazo del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué reacciones en los mercados? ¿Qué circunstancia desalentó al ego del señor presidente de la República, que siempre ha mencionado, economista Ramiro Crespo, usted que está en especialización en el seguimiento de todas esas conceptualizaciones y resultados de mediciones e intenciones del Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera, nos podría graficar qué pudo estar ocurriendo en el Palacio de Carondelet cuando salió esta información? Y a la inversa, ¿por qué el Fondo Monetario Internacional y asimismo otros cálculos le asestaban un golpe a la economía ecuatoriana de un desdibujamiento general, cuando el señor presidente, amparado por esta entidad que siempre emite cosas incongruentes desde Santiago de Chile? Ahí hay una sede de un organismo al que apela permanentemente el presidente Correa, con buenas calificaciones, y entonces recomienda que se vean esos resultados. Lo dirige una señora chilena, ¿cómo se llama? ¿Cómo se lo pide? No me acuerdo. Alicia. No, la entidad. Sí, la CESPAL. CEPAL, Comisión Económica para América Latina, sí, perdón. Entonces, el señor presidente ha vivido de los informes de la CEPAL permanentemente. Ahora le resulta que el Fondo Monetario Internacional le dice, vas más bien a decrecer. Y 4,5 y 4,3 son, para que entienda el público, calificaciones bastante negativas para el Ecuador, institucionalmente hablando, y como mercado, y como entidad que tiene que ver con
con las finanzas internacionales y las oportunidades comerciales. No sé cuántos impactos le pudo haber producido el Fondo Monetario Internacional diciendo su verdad. Y hasta para que no digan verdad a medias, le ubica el año 17 también, le consigna una calificación de pronóstico bastante negativa. ¿Qué ha ocurrido con estas calificaciones del FMI? Le preguntamos a Ramiro Crespo con mi cordial bienvenida al resto de invitados. Muy buenos días, saludos a la audiencia, al doctor Burbano, al doctor Villarte, por supuesto a ti, Gonzalo. El año pasado pronosticó, en el 2014, pronosticó para el Ecuador, el Fondo Monetario y la CEPAL pronosticaron un crecimiento de más del 4%. Y el crecimiento, como lo ha dicho el presidente, fue de 0.5%. Entonces ambos estuvieron bastante optimistas sobre sobre el Ecuador. Creo que no tomaron en cuenta la baja notable de los precios de petróleo y también el tema de la paralización, en cierta manera, de la economía ecuatoriana por asuntos políticos y declaraciones del presidente o impuestos que el presidente quería poner, y necesidad también de la banca de mantenerse líquida ante esta incertidumbre creada políticamente. Ahora el fondo... Eso provocó recesión o contracción, ¿no? Claro, provocó contracción. Pero primero el gobierno, que es el mayor participante en la economía ecuatoriana y ahora de una forma desmedida, se quedó sin dinero para poder gastar como gastaba antes. Adicionalmente, no tiene un acceso al financiamiento como tienen otros países que han mantenido bien su crédito. El Ecuador todavía tiene mucha dificultad de entrar a los mercados internacionales, tiene temores ideológicos de trabajar con ciertos organismos internacionales, y China cada vez se pone más exigente con el Ecuador, porque obviamente si a uno le deben plata, uno tiene más influencia, y también China ya ha invertido en campos petroleros y es también accionista del OCP y cosas por el estilo. Entonces ha habido fallos y cosas de dudosa legitimidad, por ejemplo, en la justicia ecuatoriana, que han molestado a los señores chinos. Entonces han sido renuentes a desembolsar los fondos que ya estaban aprobados. Tuvimos suerte que justo antes del terremoto aprobaron los 2.000 millones, o sea, desembolsar los 2.000 millones que ya estaban aprobados. Pero eso es una felicidad para la revolución, no para el país. Esa es una felicidad o una salvación para la revolución. Claro, pero no para el país, digo. Para la revolución es del país, ¿no? Es el problema. Si tomaran en cuenta que el país somos todos nosotros, ¿no? Yo creo que sería distinto el gobierno. Pero cuando se inicia el discurso de unión nacional, en el cual se nos va a poner 1.250 millones de dólares de impuestos, ojo, impuestos quiere decir imposición. Así es. Y como se ha dicho desde por lo menos del siglo XVIII, no imposición sin representación. Nosotros no tenemos representación, porque ese Congreso realmente no representa, porque para comenzar no es el principal poder del Estado. Entonces... siendo numéricamente. ¿Cómo? Siendo numéricamente el principal poder. Y aparte poder. teniendo el poder legislativo. Pero cuando se comienza un discurso y que se nos va a unir con una frase hasta la victoria siempre, uno se pregunta, bueno, ¿qué mismo es el presidente? ¿Es presidente de la revolución o es presidente del Ecuador? Yo, por curiosidad, porque me parecía que poco fuera de lugar, ese hasta la victoria siempre, me metí en Google, ¿no? Doctor Google, PhD, y cogí y me puse a ver
Sí. que quiere decir hasta la victoria siempre. Ya sabía, pero quería estar seguro de que no estaba loco. Y obviamente me salieron una cantidad de pósters del Che Guevara. Entonces, yo creo, no quiero entrar en calificativos a Che Guevara, pero creo que no era el momento de usar esa expresión. Pero aparte ha de estar molesto en el Che Guevara, donde se encuentre este momento un ciudadano que merece todo nuestro respeto por su lucha franca, coherente con sus ideales. Llegó a ser y sigue siendo uno de los líderes populares más importantes, que mantiene en su recuerdo, en su memoria, cualquier ciudadano de antigua o nueva generación. Lo que yo digo es cómo es que el Che Guevara pudo haber causado semejante desequilibrio económico al Ecuador. No, digo, hasta la victoria siempre. Hasta la victoria siempre, bueno, no sé la victoria, me imagino, contra el terremoto, contra los desastres naturales, etcétera. Pero yo creo que hay que tener mucho cuidado, porque cuando uno lidera una nación, uno no es representante únicamente de los que le eligieron, inclusive es representante de los que no votaron por él. Yo considero que el presidente de la República es también mi representante. Yo nunca he votado por él, pero considero que si es presidente de la República también me representa. Y que diga una cuestión que se identifica únicamente con una extrema totalitarismo, no está bien. Pero bueno, vamos al tema. ¿Qué produjo el batacazo del fondo? Eso básicamente lo que ocurre es, hay varias lecturas. Por un lado, hay una sensación de que, confirmación de que lo que todos los ecuatorianos temíamos, que realmente estamos entrando en una recesión, un decrecimiento de la economía ecuatoriana, y lo que el batatazo, como dices, es que en el año 2017 ya hace una proyección de 4.3. Nosotros que cuando en el 2014 proyectamos un crecimiento del Ecuador de 0.3, ahora estábamos proyectando, antes del terremoto, un decrecimiento de 2.5. También nos llamó la atención el 4.5 que decía el fondo. Eso fue antes del terremoto. Estamos revisando para ver cómo ajustar el crecimiento o decrecimiento de la economía ecuatoriana. Pero obviamente una parte fuertísima del batatazo fue que en el 2017 también le ponen un decrecimiento. Entonces, 2 años de decrecimiento. O sea, de 100 baja a 95.5 y de 95.5 baja a 91, por decir algo. Entonces, es realmente alarmante. Y eso confirma que tarde o temprano teníamos que pagar las consecuencias de la política de aislarnos de los mercados, de aislarnos de los organismos internacionales, de aislarnos de los inversionistas internacionales, de aislarnos de los inversionistas nacionales, de aislarnos de los principales mercados como Estados Unidos y Europa, y más bien asociarnos con países que no representan un mercado como Irán, Bielorrusia, Cuba, etcétera. Entonces, ha sido lamentablemente más que una profecía que se cumplió, pero una profecía hecha hace mucho tiempo. Sí. Y lo que básicamente la gente espera es que esa calificación del Fondo Monetario, que es una más, sirva para reflexión para el gobierno, para cambiar su modelo, para permitir unas elecciones libres. Lo que sí llama la atención es que el riesgo país, a pesar del terremoto, no aumentó. El riesgo país no aumentó a pesar del terremoto. Entonces, no le dan al Ecuador mayor riesgo que el que ya tenía por el terremoto. O sea, dicen, el riesgo es más político que por el terremoto, lo cual es realmente impresionante por un lado, pero también por otro lado es entendible, porque por lo menos desde el punto de vista de la deuda externa ecuatoriana, no hay grandes vencimientos hasta el año 2020. Pero también, como hemos dicho aquí, llama la atención que el riesgo país todos los impuestos que se crearon por el terremoto
casi tienen que pagar a la OXI. Así es, así es, así es. Y aparte que tenés... El asunto, doctor Felipe Urbano, es que el señor presidente ya no va a decir que el que provocó todo el desbarajuste económico del país, el desequilibrio importantísimo que ha gestado esta revolución, obedece a un mal manejo de parte de su modelo, de él, ¿no? Propiamente, sino que es culpa del terremoto. Le cayó como anillo al dedo el terremoto con todo lo drástico, trágico. No es para decir eso un periodista, pero yo sí lo digo porque le va a utilizar al terremoto de varias circunstancias para disimular o disipar lo que su ego le invita a que haga, ¿no? A que haga y que no haga. Gracias, Gonzalo, por la invitación. Un gusto estar aquí con Rodrigo y Oscar. Sí, él puede utilizar eso como argumentos para salvar la responsabilidad personal, ¿no? Claro, entonces uno podría decir, digamos, en esta lógica un poco perversa, la caída del precio del petróleo y del terremoto le dan argumentos al gobierno y al presidente Correa y a la Revolución Ciudadana para defender su visión de la economía, ¿no? Para no hacer los giros que plantea Ramiro, para ser realista frente a la profundidad de la crisis. Ese era el sentido del artículo, el batacazo del FMI, las cifras que daba el Fondo Monetario Internacional sobre la caída del PIB ecuatoriano para el 2015, para el 2016 y para el 2017, digamos, rompían todas las expectativas y previsiones que habían hecho varios organismos económicos internacionales previamente. Entonces sí, creo que se podría argumentar eso que dices tú, Gonzalo. La caída del precio del petróleo y luego el terremoto salva al modelo, ¿no? Salva al modelo. Le deja al modelo. Al ego, digo yo. Le deja al modelo libre de culpa y le deja un margen al presidente de la República para argumentar a favor de su política económica. No obstante que ya el pronóstico del fondo estaba dicho. Era un pronóstico anterior, es un pronóstico, como digo, Gonzalo, que rompió con todas las previsiones que se habían hecho anteriormente. El mismo fondo había estimado a comienzos de año un crecimiento para la economía ecuatoriana en el 2016 de 0.1%, luego revisó sus cifras y estimó un decrecimiento de 4.5%. El Banco Mundial había estimado a inicios de año un decrecimiento para la economía ecuatoriana en el 2016 de menos 2% en el PIB. Y la CEPAL mantiene una previsión de una caída de 0.1% para la economía ecuatoriana. Es el único organismo internacional que no... Por eso yo digo, no. Digamos que no visualiza un deterioro de la economía tan grande como los otros dos organismos. Ahora, lo que es curioso, Gonzalo, de las estadísticas de la CEPAL es que todos los pronósticos de la CEPAL sobre América Latina coinciden con los del Fondo Monetario Internacional, cuando uno ve país por país, excepto la de Ecuador. En el único país en donde hay una discrepancia, esto habría que explicar por qué, habría que analizar por qué, en el único país en donde la CEPAL discrepa con el fondo es el Ecuador, ¿no? Vaya usted a saber. Vaya usted a saber. Ahora, ¿por qué el fondo hace esa estimación de caída del PIB? Esto es muy importante. Por la caída del precio del petróleo. Estas son las condiciones que le llevan al Fondo Monetario Internacional a anticipar este decrecimiento económico, que es lo que salió a rebatir el ministro Rivera, porque el gobierno inmediatamente criticó las cifras del fondo. Entonces el fondo dice, si el petróleo se mantiene bajo, si el dólar sigue apreciado en el mercado internacional, que significa una pérdida de competitividad de la economía ecuatoriana, si no hay un arreglo al déficit fiscal y si no hay acceso a fuentes de financiamiento, entonces el pronóstico nuestro es este, ¿sí? Es este. Y eso, digamos, ¿y por qué se va a producir este decrecimiento? Digamos, la razón es bastante fácil de entender, porque la economía ecuatoriana
perdió su fuente de dinamismo de los últimos 7 años, 8 años, que fue la inversión pública. Eso fue lo que jaló a la economía ecuatoriana a niveles de crecimiento relativamente importante en los últimos años. Se cae la inversión pública y no hay con qué sustituir la inversión pública. Yo creo que este es el drama que tiene el Ecuador en este momento. Y es el drama que plantea la necesidad de revisar el modelo, pero ¿cómo revisar ese modelo? ¿Con qué convicción política puede revisar el gobierno su propio modelo si es que no reconoce, digamos, los límites de ese modelo? Porque la revisión implicaría reactivar las fuentes de crecimiento por el lado privado. No hay otra posible reactivación de fuentes de crecimiento que no sean la inversión. Pero lo que dice el doctor Ollarte, el señor economista Walter Spurrier, que es muy posible que el apresurado proyecto tributario le genere exageradas, pero le genera ingresos para el Estado superiores a los que necesite. Que ese dinero pase a ser gasto corriente para financiar la campaña electoral, incluso de reelección del presidente Correa. Aunque la mayor parte de la gente con criterio sensato dice, no, es una burla, eso están burlándose del país, no va a ocurrir jamás, y lo que van es a gastarse el dinero, haciendo las consultas, tratando de montar un escenario electoral que nunca va a ocurrir, pero de eso viven, eso les encanta, ese es el ambiente. El señor presidente le gustan las campañas, entonces por eso el reto es frecuente, ¿no? Vamos a las elecciones, les doy 7-1, 4-1, el margen o la goleada menor que yo le he escuchado es 3-0. Tenga la bondad doctor Ollarte. Oiga, buenos días, qué placer estar con usted, con don Ramiro y con don Felipe, con la audiencia. Sí, mire, cuando ocurren esta clase de catástrofes, estos desastres, usted tiene dos posibilidades: ser previsor o ser descuidado. Difícil las medias tintas ahí. Y claro, cuando una persona cualquiera, como los estados también, son previsores que tienen fondos de emergencia o tienen seguros, o las dos cosas. Ahora, si no tiene ninguna de las dos, ¿qué pasaría con cualquiera de nosotros? El día de mañana, Dios no quiere una desgracia, a cualquiera de nuestros oyentes. Se le incendia la casa, cae en desgracia. Bueno, si no tenía seguro y no tenía ahorros, pues le tocará pasar la canastita a sus familiares, a sus amigos, hacer algunas peñas solidarias o alguna cosa por el estilo, para ver cómo sale del entuerto. Difícilmente saldrá si es un tipo que no ha tenido una mínima previsión en esta clase de cosas que son indeseables, pero que pueden ocurrir. Uno no las quiere, pero bueno. Ahora, los políticos, a diferencia de los simples mortales, tienen una ventaja. Si yo soy un tipo imprevisor, la pagaré caro mi familia y yo. Si el político no tiene una mínima previsión, es decir, si llega a ser hasta irresponsable, le basta confirmar un decreto o enviar un proyecto de ley a donde sus sumisos legisladores y crea impuestos. Y si usted ve los impuestos que se estarían creando, uno es el aumento del IVA del 12 al 14. Podrán decir 10,000 millones de veces que en Ecuador el IVA es más bajo que en otras naciones, no que los Estados Unidos, pero que sí otras naciones iberoamericanas. Pero si usted cree eso, no tiene que esperar un terremoto para presentar el proyecto de ley. Es que la otra es que a nuestros políticos no les gusta jugársela. Entonces yo creo que el IVA es muy bajo y que debe aumentar. Pues bueno, debo ser franco y directo, cosa que es muy difícil en nuestros políticos, pero debo ser franco y directo y plantear el proyecto de ley abiertamente, sin tapujos, y convencer a la gente de las ventajas de una mayor recaudación tributaria. Luego estoy creando otro tributo, que es el 3% a las utilidades de las personas jurídicas o naturales.
¿A quiénes? A los que no tienen relación de dependencia, porque los que tienen relación de dependencia, si gana más de $1,000, le va a descontar un día de sueldo. Si gana más de 2,000, pues el descuento será de un día en 2 meses, y así hasta llegar a la gente que gana más de 5,000. O sea, si usted gana como funcionario público, qué sé yo, ¿cuánto ganará un funcionario, el presidente de la República? $6,000 mensuales. Sí. ¿Sí? 72 anuales. Sí. Tendrá que pagar, ganando 72 anuales, algo así de, ¿cuánto será? Unos $800, ¿ya? Más o menos. Si usted gana la misma cantidad como profesional en libre ejercicio, o persona no dependiente, si como comerciante o lo que sea, tendrá que pagar el doble y un poco más. No entiendo yo la razón por la cual terminan esos cálculos tan chistosos, ¿no? Es decir, si usted gana $60,000 en relación de dependencia, pagará algo así de $800, pero si usted en cambio ha ganado esos $60,000 por una actividad que no es en relación de dependencia, en razón del 3% de las utilidades del impuesto a la renta del año pasado, tendrá que pagar algo así de $1,800. Y de una, no en 5 meses. Entonces, aquí tenemos una cosa que es muy llamativa. El jefe del Estado cree que las personas hacemos lo que el Estado no hace. Porque el mes anterior, las personas naturales pagamos el impuesto a la renta. Y en este mes las sociedades. Y resulta que a la vuelta de la esquina tiene que volver a pagar un tributo sobre la base de esas ganancias obtenidas el año pasado. Nosotros ahorramos. Si no guardó, vaya viendo dónde saca. Claro. Para que vaya viendo que la lógica es distinta. Mire, claro, cuando estamos en esta circunstancia del terremoto, pues bueno, y el Estado no ha guardado y los ciudadanos no hemos sido exigentes, sino en buena parte aplaudidores de esta cuestión, porque nos vienen y nos comentan que el Estado ha invertido mucho dinero en carreteras y otras. Véntalas, pues, a ver si se puede vender eso y pagar esto. Es que lo uno no quita lo otro. Es decir, yo no me voy a construir una casa y me voy a quedar 0 centavos en mi cuenta rogándole al Señor que no pase nada. Es decir, que un hijo mío no se enferme, que yo no me accidente, o que el terremoto no me pegue a mí, pues, porque también me puede pegar, ¿ya? Pero bueno, el presidente de la República cree que los particulares tenemos que hacer lo que ellos no han hecho con la administración pública. Es decir, nosotros sí tenemos que ser responsables con nuestras cuentas, tenemos que ser ahorrativos y tener el dinero para toda clase de cosas. Y además este famoso impuesto del 0,9% a los activos fijos que superen el $1,000,000. Yo recuerdo que cuando se hablaba de la declaración patrimonial para el Servicio de Rentas Internas de las personas que tienen patrimonios de más de $400,000, se decía que esa información nunca se iba a utilizar para el tema impositivo. Así es. Así es. O sea, yo solamente digo lo que supongo yo que ahora la van a tener que usar para aquello. Pero se digo que nunca se le iba a usar para ninguna clase de tributo al patrimonio. Bueno, también se nos dijo que el tema del impuesto a las botellas, esos 2 centavitos que uno paga, también se lo iban a devolver. Vaya a ver dónde le devuelven. O como se nos está diciendo con este último proyecto de ley, el que todavía está en trámite para segundo debate, que se dice que se va a devolver el IVA. Yo te puedo ofrecer que te devuelva el IVA, ahora que te lo devuelvas otra cosa. ¿Y cómo te lo devuelvo? Ese es otro tema también, ¿ya? Entonces, claro, el político tiene esa ventaja. Y ahora veo, que también lo ha sacado incluso a través de estas propagandas que mal llamadas cadenas, una competencia brutal de lo que ha ocurrido con este terremoto, de lo que pasó en el terremoto del 87. Como que además fueran comparables, porque yo no sé, y afortunadamente no ha ocurrido, ¿qué tal si nos quedáramos sin oleoductos? Si no pudiésemos exportar crudo, por más barato que esté, porque no tampoco está tan barato, ¿no? Y además tuviéramos que importar. No sé, suicidio colectivo, diría yo. Alguien se mataría ahí. Me quedo absolutamente en la vía pública. Entonces, estos concursos de quién fue el que te impuso más, porque además se dice que, claro, en el gobierno de Febres Cordero se aumentó la gasolina, pero claro, pues si ya no tienes petróleo, tú tienes que importarlo. Claro. ¿Qué vas a dejar? Y en sucres. Claro. ¿Ya? Yo no quiero justificar nada, yo solo me explico las cosas. Pero esta forma de tomar las cosas, además hablando del terremoto del 49, que yo no sé si usted se acuerda, pero yo no. No, usted... Entonces, pero a eso me refiero. O sea, está bien leer la historia, pero que ahora le salgan con el cuento de que el terremoto del 49 y que el 90. O sea, ¿qué haríamos nosotros con una guerra internacional como en el 95? ¿Ponernos a comprar aviones ahora? Ahorita. Porque si hubiese una guerra internacional ahora, a peñascasos tendría que agarrar al otro, ¿no?
Eso se llama imprevisión nomás y hay que asumir. Lo que pasa es que a los políticos no les gusta asumir su responsabilidad o su irresponsabilidad. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros? Pues bueno, someternos, porque como bien ha dicho don Ramiro, los impuestos son eso, impuestos. Son, lo ha dicho muy bien, imposiciones. Es decir, yo no te estoy preguntando si te gusta o no. Lo que estoy diciendo es que tienes que pagarlo. Ahora, ya verás tú de dónde sacas, ¿no? Felipe, la ocurrencia, el juego, el chiste, la burla que yo le llamo, nos va a salir bastante cara, porque total, estos veteranitos de la Corte Constitucional deciden que se tramite como enmienda el pedido del grupo PAME, Rafael Contigo Siempre. Y entonces creo que nos van a meter a esa jugada, ¿no? Burlándose prácticamente del país. Ahí van a estar gastándose el dinero, haciendo la intención de convocarnos a una consulta, porque esa es la autorización que da la Corte, que se tramite como enmienda este pedido de las chicas. Felipe, ¿para qué le sirve a Correa este juego? ¿Por qué quiere entretenernos y para efecto de qué quiere entretenernos con este juego de preliminares antes de una potencial elección donde intervenga, que no va a intervenir jamás el presidente Correa? Yo pensaría que, digamos que es mover permanentemente el escenario, el escenario político, ¿no? No tener ninguna certeza respecto del escenario político. Es decir, si hay incertidumbre económica y ahora mucho más por el terremoto, si hay incertidumbre social, si hay temores sociales, si hay miedos sociales, ¿no? Digamos, hay una sensación de precariedad de la vida social en muchos rincones del país por el terremoto y en general en el país por la crisis económica. Es introducir en el país además una incertidumbre política, ¿no? Con esta posibilidad eventual de que el presidente, mantener viva la idea de que el presidente puede ser candidato a la presidencia de la República. Entonces, mantener viva. Agita la propia dinámica del movimiento Alianza País, que desde hace rato está metido en este dilema de encontrar un relevo para el presidente de la República. Redefine las posiciones al interior de Alianza País, que se han ido alineando, ¿no? Ya sea con Glass, ya sea con Lenin Moreno, introduce probablemente, a mí ya me parece esto cómico, ¿no? Por eso. Y me parece cómico que yo esté reflexionando sobre esto, ¿no? Pero lo estoy haciendo, ¿no? Porque me parece absurdo, pero introduce una carta de negociación suya también dentro del movimiento. Yo puedo ser candidato eventualmente a la presidencia de la República, ¿no? Entonces es absurdo, es surrealista que en este momento del país la Corte Constitucional tome esta resolución y introduzca este nuevo elemento de incertidumbre, ¿no? Entonces me parece que es eso, ¿no? Generar movimientos alrededor del partido de gobierno, generar una carta de negociación para el presidente, ponernos a discutir sobre esta tontería, y yo he caído en el juego, estamos discutiendo sobre esta tontería, ¿no? Eso, pero me parece que no va a ningún lado, o sea, que no va a prosperar esta iniciativa, que no tiene ninguna posibilidad de prosperar. No sé si alguien decía, bueno, que ahora salga Alianza País a recoger firmas para impulsar la consulta. Así es. Si salgan a recoger 1 millón de firmas, 2 millones de firmas, que vayan a Manabí a recoger las firmas, o sea, ¿no? Entonces,
pero algún cálculo, alguna razón probablemente estratégica tienen. Alrededor de esto que yo te digo. No es fácil para Alianza País encontrar un relevo para el presidente Correa. Yo creo que ese es un dilema en el que están metidos, ¿sí? Y por lo tanto, ni van a poder la Revolución hacerlo. Ciudadana pierde horizonte desde hace rato que ha perdido horizonte, ¿no? Pero si es un movimiento y un proceso que ha dependido tanto de la figura personal del presidente de la República, el relevo de esa figura le pone frente a un dilema difícil de resolver, ¿no? Entonces, probablemente también es avivar la expectativa de que este Salvador, este Mesías, siga presente en la política, no se retire y participe, ¿no? Damos una jugada maestra para que Correa entre en la elección a última hora. No sé, estoy especulando, Gonzalo, sobre una cosa que nos desconcierta a todos, ¿no? Sí, estamos precisamente aludiendo esta básicamente jugarreta política en la que nos introducen un movimiento de un par de chicas con sus novios que vienen a decirnos que el señor presidente Correa, estimado León Roldós, muy buenos días. Le comento que tengo el honor de contar con la presencia del doctor Rafael Ollarte, del doctor Ramiro Crespo y del doctor Felipe Urbano de Lara, que pasan a escucharle a usted. Hemos hecho una premisa de esta jugarreta que en la que van a invertir las 4 primeras semanas del paquete de impuestos en los viajes de las PAMES a hacer campaña por las firmas y todo lo demás. Una bofetada y una burla nacional en las actuales circunstancias. Entonces, esto como que se ha pasado de la línea. Abogado León Roldós, en cambio, usted, madurando la situación de desequilibrio del Ecuador en todas las cuentas, usted plantea y recomienda de la mejor manera, con alto respeto, como a usted le caracteriza, hacer sus cosas, un modelo, si cabe el término, especialmente de uso controlado de los impuestos que el presidente no le ha dicho a la ciudadanía por qué es que no acepta una auditoría permanente, un control, digamos, de ese gasto, para que no le convierta ni en gasto de campaña, ni en gasto corriente, ni en gasto burocrático, ni cosa por el estilo. Cada cosa en su lugar, pero no da respuesta a esto que le están exigiendo desde todos los sectores. Sería primero muy bondadoso, León Roldós, en darnos a conocer cuál es su plan estratégico para medio tratar de sacar a la República de esta debacle financiera. Muy buenos días, abogado Roldós. Muchas gracias, Gonzalo, y saludo a los compañeros de panel y sobre todo a quienes nos escuchan por Radio Democracia. A ver, yo quisiera tocar muy de pasada el tema de la Corte Constitucional, porque había un libreto antes del terremoto del 16 de abril, que era que el presidente hablaba en el Vaticano y luego venía y era recibido con las palmas. Y parte de las palmas fue la sesión de la Corte Constitucional, no sé si hicieron actas al respecto, pero que decidieron el día jueves 14 de abril lo que se publica recién a partir del día 21 de abril. ¿Por qué? Porque la historia era que esas eran las palmas que recibía el presidente luego de haber estado en el Foro del Vaticano, donde el presidente dijo cosas realmente muy duras. Tachó
a la sociedad civil organizada, llámese ONG, llámese cámara, llámese sindicatos, de ser peligrosas para la democracia, y que en el Ecuador su confrontación no era con sectores del pueblo ecuatoriano ni con partidos políticos y no con los medios de comunicación. Prácticamente, si usted revisa la intervención del presidente en el Foro del Vaticano, el mensaje es regreso al Ecuador a enfrentar a estos sectores empresariales, sectores social organizados, la palabra textual es sectores de la sociedad civil organizados son un peligro, regreso a enfrentarlos. Lamentablemente regresó al día siguiente del terremoto de Manabí. Y esto es importante que quede claro, porque esto empata con el tema de la reforma tributaria. Es decir, la reforma tributaria, el gobierno ha señalado de que es una reforma indispensable para la reconstrucción de Manabí. Y yo creo que indispensable para la reconstrucción de Manabí el gobierno tenga recursos. Pero no solo el gobierno, sino la sociedad civil que también tiene que impulsar la reconstrucción de Manabí. Y entonces, ¿qué resulta? Resulta que de la tragedia se asume una decisión política del gobierno que ya la tenía preparada, porque la decisión política del gobierno siempre ha sido fondear el déficit fiscal con varias medidas. Yo quiero decirle a todos los ecuatorianos que me están escuchando que tengo documentos de la Asamblea de Montecristi cuando se trató de la declaración patrimonial, en que la hoja de ruta era de la declaración patrimonial al impuesto patrimonio. Entonces se hablaba, igual que la declaración patrimonial, de $200,000. Ahora el gobierno la pone en 1 millón, pero si va a 1 millón, luego puede rebajarse a cualquier valor. Entonces, yo creo que esto es importante que el Ecuador lo sepa, porque todos los ecuatorianos queremos ayudar a Manabí y Esmeralda. La sociedad civil fue realmente ejemplar. Cuando el gobierno todavía estaba desconcertado porque el presidente estaba en Roma, la sociedad civil se movilizó la misma noche, minutos, horas después de la tragedia. Se movilizó y con una eficiencia extraordinaria. A lo que voy yo es que esta es una hora de unir al Ecuador. Y el presidente todavía está pasando las facturas políticas. La factura política y su manera de ver al Ecuador, de ver a la sociedad organizada, peligrosa que él llama, y a los medios de comunicación. ¿Por eso usted llama a una rebeldía cívica, León Roldós? Así es, una rebeldía constructiva, porque yo no estoy planteando que no se le dé dinero al gobierno. Yo soy el primero y creo que muchos dispuestos a dar, en mi caso, $20,000 al gobierno, pero mañana, pero mediante un sistema de aplicar a crédito tributario después de 2 años. Y si alguien quiere recuperar su dinero, después de 5 años que recupere su dinero. Pero realmente en este rato, imponerle un paquete tributario que además de sacarse la pica, llamemos así, el gobierno, porque en el fondo lo está haciendo sacarse la pica de un paquete tributario que en otras circunstancias no habría podido proponerlo, enfrenta a los ecuatorianos. Un país ilíquido, un país en que el moroso más grande del Ecuador era el Estado, un país prácticamente que el Estado estaba en suspensión de pagos antes del terremoto. En este rato quiere poner una máquina de absorber recursos del sector privado, que no los tiene, por favor, que no los tiene. Los depósitos han bajado en el sistema bancario. Y cuando el gobierno dice, no, han subido porque meten en la cifra bancaria al Banco del Pacífico, que es el banco recaudador y pagador de las cuentas públicas. Si usted excluye el Banco del Pacífico, es sensible la baja de depósitos en el sistema y sensible la baja de liquidez en el sistema. Una empresa privada que se han desvalorizado las acciones. Yo le puedo enseñar a quien quiera, porque yo soy una persona que ha estudiado y se ha dedicado a investigar, que en este rato, a excepción de la Cemento Nacional y de la cervecería y de 3 empresas más que no quiero mencionar, menciono estas 2 empresas muy grandes,
Todas las acciones se han desvalorizado en el Ecuador. Las acciones valen menos que el valor nominal de las acciones, salvo la capacidad de control político de una empresa, de control empresarial que tenga, tiene el segmento dominante del capital. Que eso se debe a otro motivo, no a valor de las acciones. Entonces, en este Ecuador ilíquido, en este Ecuador que con problemas económicos que venía gastando, no puede fragmentarse más. Si vamos por la solidaridad, aquí va a sobrar solidaridad. Va a tener el gobierno en 30 o 60 días $1.000 millones en solidaridad para el desarrollo de Manaví. Y para los que son sectores privados, abramos el retorno de los capitales. Yo ayer expresé en un medio de comunicación, abramos todo el retorno. Nadie saca lo que traiga, sino después de 5 años. De 5 años. ¿Por qué? Porque yo quiero que la gente traiga el dinero. Y cuando lo saque, pueden sacarlo, pero ahí sí, sin impuesto de salida de divisa. Hoy día la vicepresidenta de la Asamblea me respondió en el mismo medio. No, es que el impuesto de salida de divisa siempre es esencial, porque no hay que invitar a que traigan el capital, hay que obligar a que traigan el capital, que se llevaron el dinero. El capital en el Ecuador no salió porque solamente haya 4 o 5 fascinerosos que han abierto cuentas para evadir impuestos. Salió por miedo a los gobiernos. Desde el gobierno de Félix Cordero fue marcado aquello y en este gobierno también. Cuando el presidente Correa dice que sacó a Bélgica su plata, porque él no confía en quien venga después y que lo van a perseguir. Eso que él piensa respecto a un gobierno posterior, muchos piensan respecto a su gobierno. Entonces tenemos que abrir el Ecuador, abrir a la confianza, y esto es exactamente lo contrario del que el actual gobierno hace. El gobierno no acepta, abogado, ningún tipo de control, de fiscalización, de transparentación, incluso con los dineros producto de la solidaridad internacional y nacional, no del todo recabada, recogida, porque el ejemplo que tienen algunos ciudadanos conocedores del tema, por ejemplo, de que no acepta el gobierno, sino con un análisis prolijo, prohibiendo determinados aportes y otros aceptándolos de mala gana. Me estoy refiriendo incluso, para poner un ejemplo que me parece el señor economista Crespo conoce, los Estados Unidos de Norteamérica han estado desde hace algunos días, inclusive en términos personales del presidente Obama, buscando cómo ayudar a nuestra nación. Pero escuche lo que precisa el señor economista Crespo de su conocimiento. Han estado seleccionando, escogiendo, demorando, digamos, la ayuda de los Estados Unidos respecto del terremoto, que es una tragedia. ¿Usted podría hacerle conocer a la ciudadanía si tiene claro el condensado de esto? Sí, por si es tan supuesto. amable. Por supuesto, lo que tengo yo de muy buenas fuentes, y ojalá que esté equivocado, pero las fuentes son muy buenas, es que hubo una llamada inmediata del gobierno americano a ofrecer ayuda, que inclusive tenían en Costa Rica un equipo dispuesto a estar en 4 horas en el Ecuador, con mucho de lo necesario. Una ayuda que, como sabemos, Procesamiento de agua potable, seguramente. o sea que tenía, más que, pero ya voy a comentar de eso. Entonces, una ayuda muy buena, como ofrece muchas veces los Estados Unidos, pero que se decidió esperar. Primero, entiendo que no se conoció, no tenían idea de la dimensión del terremoto. Segundo, el presidente y el canciller estaban en Roma, pero parece que también estaban esperando que venga la ayuda venezolana y cubana. Por eso salieron los twitters diciendo que llegó a la primera ayuda de Venezuela antes de aceptar ayuda de otros países. Seguramente pensaban que la ayuda era suficiente. Pero le puedo decir que hasta el lunes por la noche, la ayuda de Estados Unidos, hasta el lunes, estaba negociando Estados Unidos con el Ecuador para que le dejen ayudar. Negociando. Así es, un momento. Así, eso es. También estaba
estaba, o para poder ayudar, mejor dicho. Caso, por ejemplo, países europeos, el lunes por la noche tenían De Alemania, bomberos dispuestos a venir, traer perros, traer ambulancias, inclusive que entiendo que de Alemania venían aviones con helicópteros, de Italia lo anterior, etcétera, y no habían recibido la aprobación de la Cancillería o de quien sea. Adicionalmente, habremos notado el énfasis que se ha dado en decir que la ayuda ha venido de Venezuela, de los países vecinos, etcétera, y otros países. Lo que temo es que se ha tratado de politizar este tema de la ayuda. Y ojo, y esto me lleva a una cosa muy fundamental. Si podían estar aquí en 4 horas, seguramente se hubiera evitado unas escenas bárbaras que nosotros vimos, que es básicamente que con palas mecánicas estaban inmediatamente removiendo los escombros. Hay un protocolo internacional que parece que es una cosa imperativa de los estados, que no se puede hacer ese tipo de cosas hasta por lo menos 72 horas de ocurrido el terremoto. No se sorprenda que hayan muerto algunas personas por la forma como se hizo el rescate. Sí. Adicionalmente, la sociedad civil no ha recibido ayuda para saber dónde se mandaba su ayuda. Hay un sistema que se llama UNOSAT, ¿no? Que es de fotos, mapeo de satélites, que eso está a disposición, que fue inmediatamente activado por las Naciones Unidas para saber exactamente la dimensión de la crisis. Les invito a que entren a la página de UNOSAT y van a poder ver lo que era Bahía antes y después del terremoto. Eso, que yo sepa, no se utilizó para, por ejemplo, orientar a la sociedad civil hacia dónde debía ir. Hay otras cosas más que se podría hablar, pero no hay tiempo. Pero sí es muy importante que todos los ecuatorianos llevemos, digamos, un diario de las cosas que hemos visto que no se hicieron bien y también las que se hicieron bien. Pero porque realmente, si es verdad este tipo de uso político de la asistencia internacional, es una tragedia. ¿Qué opina, doctor Iriarte? No, sí, efectivamente, abogado. Cuando se presentan estas situaciones de catástrofe, lamentablemente quedan en evidencia no solamente las imprevisiones y la falta de preparación para enfrentar esta clase de catástrofes, sino también, mire lo que pasó en México en el 85. O sea, México hoy día es consecuencia de la nefasta experiencia del terremoto del 85. La experiencia chilena de ahora se debe a los continuos terremotos que ha sufrido ese país, incluso el más fuerte registrado en la historia de nuestra humanidad, un terremoto 9.5 en el año 60. Pero también uno a veces ve el intento y no solo en nuestro país. Yo recuerdo que en Honduras, cuando fue el tema del Mitch, también hubo una serie ahí de abusos y de desvíos. Pero mire, uno entiende que para eso existen órganos de control. Así me pregunta, a ver, ¿cómo sabemos nosotros que estos impuestos que se están creando se van a destinar efectivamente para enfrentar la catástrofe y no se van a dirigir a otros temas? Porque el jefe del Estado ha descubierto que el Código Civil es neoliberal, el de 1857, porque ahí se establece el fideicomiso, que es una limitación al dominio. Eso dijo no quiere. Claro, dijo que no, que los fideicomisos son neoliberales. Ya con eso ya usted sabrá con conocimiento, el amigo, respecto a esta clase de institutos. ¿Ya? Y uno dice, bueno, si es que a esos tributos, y en la ley debería constar, aunque sería de dudosa constitucionalidad tener tributos con destinación específica. Pero bueno, si lo vamos a hacer para aparecer, ¿quién debe controlar eso? El Contralor. ¿Hay? Bueno, esa es otra pregunta. Porque uno tiene instituciones que tienen una linda fachada, un edificio estupendo, funcionarios, pero de ahí a que operen realmente, pues eso es otra cosa. Usted dirá, bueno, y se ocurre como ha ocurrido en otros países, el desvío de recursos, cosas por el estilo. Bueno, delito es. Pero como en Ecuador, en la ley, en el Código Integral Penal, se incluyó como requisito para iniciar acción penal por determinados delitos contra la prisión pública el informe del Contralor, pues bueno, ahí está
ahí estará el resultado. Pero uno, bueno, presume la buena fe y presume que las cosas se van a hacer bien y presume que esos fondos no se van a desviar a otras cuestiones, porque si a la ciudadanía le están pidiendo de que pague 2% más del IVA, de que pague un tributo adicional al que ya pagó como impuesto a la renta, ahora como contribución solidaria al 3%, y a los empleados y funcionarios el día de remuneración, y el 0,9% del patrimonio que supere el $1.000.000, ahora sí entiendo, insistiendo en esto, desdiciéndose de lo que se dijo antes de que eso no iba a ser utilizado para efectos tributarios de la famosa declaración patrimonial. Pues bueno, esa gente esperará, y todos esperaremos, de que eso se canalice bien. Porque también uno ha visto otras cosas, que ojalá le desmintieran, sin enojarse, pero, o sea, sin decirnos que no, que la partidocracia, que esto y el otro. Eso de ver fundas de donación con sellitos de Alianza País es un despropósito. Ojalá sea una falsedad, porque eso habla muy mal de la gente que integra esa tienda política. ¿Cómo poner sellito de un movimiento o partido político? Si ya poner el tema del MIES ya es... Así es, ya, pues no, doctor. O de la alcaldía de no sé dónde, pero poner el de un partido político, eso es peor. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo sé yo que no están desviando estas cosas para? Porque el ciudadano además tiene derecho a dudar y la autoridad tiene la obligación de responder. Aquí es al revés, ¿no? El ciudadano no tiene derecho a decir nada, mejor se queda callado si no lo meten preso, y la gente justifica y algún borreguismo aplaude eso y dice que está muy bien, ¿ya? Y las autoridades tienen derecho a enojarse y a no responder. Pero bueno, parece que democracia nos queda la radio nomás, pues. ¿Ya? Efectivamente. Ahora, esperemos entonces que la cosa no ocurra así, que todo ocurra con corrección, de que ahora sí seamos responsables con esos dineros, que no cubramos otras necesidades del déficit fiscal a través de estos impuestos. Porque también sería muy triste que lo mejor que les haya pasado es un terremoto. Sería terrible, ¿no? Para hinchar la caja fiscal. Veamos cómo nos va, ojalá que nos vaya bien. Ya no tuvimos la previsión, porque los ciudadanos tampoco exigimos que el gobierno sea previsor en esta materia. Bueno, veamos cómo nos va ahora. Ojalá que nos vaya bien y que hagamos las cosas correctamente. Abogado Roldós, ¿por qué prefiere el gobierno del presidente Correa el ocultismo en las actuales circunstancias? Usted siempre ha sido versado en términos de auditorías y de fiscalización en estas materias. ¿Qué teme el señor presidente o por qué quiere quedar un poco suelto para usar los dineros tradicionales, entreverando con las aportaciones internacionales y nacionales que está en la obligación de manejarlas, pero con transparencia? ¿Por qué el ocultismo tiene algún inconveniente en el pasado? No sé a qué atribuir. ¿Tal vez usted lo conoce? A ver, yo antes de llegar a este punto quisiera tocar un tema que a muchos les pasa desapercibido. En el proyecto de ley entra otro punto que es gravísimo. Se establece el principio de que la mora tributaria en el Ecuador tiene que ser castigada con 3% de multa mensual y con el interés de mora del 1.5 del interés activo referencial del Banco Central, que en valores del mes de abril vigente equivale al 4.4 de costo por mora tributaria mensual, que multiplicado por 12 meses equivale al 52.8%. Realmente intolerable en dolarización, porque mucha gente no es que no paga porque no quiere, no paga porque no puede. Y este costo que le ponen a la mora tributaria es realmente intolerable, pero intolerable cuando el Estado es el más moroso en pagar obligaciones y hacer transferencias y nunca reconoce intereses a sus obligaciones de pago y de transferencia. Y esto se agrava, ¿por qué? Porque además es un aliciente a la corrupción. Mañana viene un fiscalizador a auditar una empresa. El de la empresa va a temblar porque sabe que no solo que la glosa puede ser fuerte, sino que además tendrá un costo del 52.8%. Le va a preguntar al fiscalizador de entrada, y no por corrupto, y no por intentar salvarse, ¿cuánto quiere usted?
¿Cuánto quiere usted para que no me glose? Entonces, estas son las barbaridades que no pueden hacerse bajo el manto de que es por el terremoto del 16 de septiembre. Esto hacer conciencia en el Ecuador. No podemos permitir que se aproveche esa coyuntura. Yo estoy dispuesto a dar cualquier valor, pero que sea cualquier política tributaria razonable. Ahora, en cuanto a aquello de la auditoría, mire, sinceramente decir que queda bajo un control de fiscalización política por informes trimestrales, eso es simplemente una ofensa a quienes hemos visto que en este Ecuador de hoy día no hay ninguna fiscalización política por parte de la Asamblea. La Contraloría cumple su papel, pero lo cumple post-mortem, pongámoslo así, lo cumple post-mortem. Y el Contralor nos dice, y seguramente es así, que tiene miles de glosas, miles de indicios de responsabilidad penal. ¿Dónde están? ¿Cuándo se recuperan? ¿Cuándo se cobran? Hay quienes dicen que esto es como un limbo de miedo. Está glosado, estamos viendo, y entonces ese limbo de miedo también es terrible, el limbo de miedo que muchas personas tienen en el Ecuador. Otro dice que está vinculado con corrupción, no quiero referirme a eso. Entonces, ¿qué queda? Transparentar todo. Yo he dicho, transparentemos la gestión pública y la contratación pública en el Ecuador, porque lo poco que se conoce, como el caso de Rumble, como los casos de los contratos con los chinos, como los casos de contratos con las empresas brasileras, pues es corrupción total, incluyendo transferencia de fondos a paraísos fiscales. Así de simple y de claro. Entonces yo creo que en el Ecuador, si algo es un pecado gravísimo, más grave que todo el último gobierno, es la falta de transparencia. Falta de transparencia que nació de la Asamblea de Montecristi, porque antes los abogados recordarán que había un pronunciamiento previo de la Contraloría, la Procuraduría, toda la contratación pública, aún aquella que por emergencia no estaba sometida a concursos o licitación. Esto se quitó de raya, porque dijeron es un trámite burocrático. Y ahí comenzó toda esta desbarajuste. O sea, se creó el caldo de cultivo, se puso el escenario para la corrupción contractual en el Ecuador. Perdone, abogado, lo de la rebeldía cívica, ¿cómo usted invoca que nos declaremos en rebeldía cívica? ¿Para efectos de qué? Para oponernos a este aprovechamiento de la crisis por el terremoto que quiere hacer el gobierno. A eso me pongo. Yo no estoy planteando una acción puntual. La única acción puntual es que aportemos con el gobierno, pero como un crédito tributario, para ser deducible después de 2 años, y si es en dinero después de 5 años. Eso es lo que yo estoy planteando. Yo quiero ser constructivo en el Ecuador, pero no quiero que nos tomen el pelo los ecuatorianos. ¿Cuál podría ser el desenlace, Felipe, la última molestia, señor doctor? El desenlace de todo esto. ¿Qué peligros se ciernen de carácter político y fundamentalmente de carácter económico y de inestabilidades en todos los sentidos, ¿no? Yo veo la persistencia de una lógica de confrontación, de lucha, ¿no? Entre todas las fuerzas, entre las fuerzas de la oposición, entre el gobierno. Una cierta paranoia nos persigue a todos, le persigue al gobierno, le persigue a la oposición sospecha permanentemente de la transparencia, de las intenciones del gobierno. Siempre creemos que detrás de la actuación del gobierno hay alguna intención encerrada. Y el gobierno no es capaz de sacarnos de esa lógica, ¿no? Es decir, el presidente hace un mensaje a la nación o hace una cadena nacional y en lugar de acompañar, digamos, al esfuerzo que tiene que hacer la sociedad para enfrentar el terremoto, esfuerzo económico, esfuerzo de aportes, esfuerzos impositivos, en vez de acompañar ese discurso, ese anuncio con un discurso de unidad, de buscar unos consensos mínimos, no dice nada. Más bien te plantea un referéndum. Entonces, esto es lo que me asusta, ¿no? Es la lógica de la confrontación que no cede en ningún momento, en ningún espacio, ¿no?
Y creo que la rebeldía cívica de la que habla León Roldós puede producirse por otro lado. Yo estuve en Manabí ayer y me parece que, digamos, si es que el gobierno no actúa ahí con eficiencia, si el gobierno no actúa rápido, si el gobierno no tiene claridad, si el gobierno no actúa con transparencia, eso va a estallar. Eso va a estallar. Entonces el gobierno está obligado a responder a esa tragedia, ¿no? Y no a hacer juegos fiscales con el esfuerzo que le está pidiendo a la sociedad como aporte para salir de la crisis. Entonces tampoco es que el juego del gobierno va a funcionar, esta intención maquiavélica que siempre sospechamos detrás del gobierno va a funcionar. El gobierno está muy complicado, y el presidente Correa está muy complicado. Su liderazgo está muy complicado. Por eso es que sacan estas cartas para darle la esperanza al país de que Correa eventualmente puede venir. El gobierno está muy complicado. Ojalá entendiera, digamos, el contexto que está viviendo para que le saque al país de este clima de confrontación. Que yo creo que es el gobierno el que permanentemente nos lleva a ese terreno, ¿no? Y caemos todos en ese juego. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, mi querido compañero. No, al doctor Ollarte le digo, mi querido compañero, no te palanques tú, Ramiro. Pues ya volvemos, ¿no es cierto, doctor Ollarte? Muy bien. Ahí estamos. Muchísimas gracias. 9:24 minutos.